Amigos, bienvenidos. Estamos ya en la segunda parte del capítulo de Juan 14. Este es el capítulo 5 de Juan 14b, porque estamos avanzando ya en este capítulo 14. Recordemos que esta serie está dedicada a ver y a entender y a revisar y a recibir más que mucha información, mucha revelación, si el Espíritu Santo así nos lo concede, que yo creo que sí, que es mi esperanza, que recibamos información. Hay mucha, pero revelación es lo que nos hace falta acerca de la grandeza de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Esta serie está dedicada al legado de Cristo, recordemos, y está enfocada estrictamente a los capítulos 13 al 17, quienes consideran como el ministerio privado de Cristo, aunque fue de muy pocas horas, y privado por el número de personas y quiénes eran esas personas, que eran sus apóstoles elegidos por él, más que los momentos en los que estuvo a solas con ellos explicándole las parábolas y demás. Entonces el día de hoy tenemos Juan 14 del versículo 4 al versículo 10, y vamos a entrar en materia porque es muy importante que aprovechemos bien el tiempo. ¿Listos? Bueno, me voy a empezar a leer Juan 14, 4 al 10. Dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees, hablándole específicamente a Felipe, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Ok. Seguimos en este lugar, en este aposento alto llamado en la Cena del Señor. Ya lo revisamos en Juan 13, vimos el contexto en Juan 14a. Ahora sigue la charla, siguen estos momentos culminantes en la obra de Jesucristo en la tierra. Este capítulo pues trata, no el capítulo, sino esta segmentación, estos versículos tratan que, bueno, una vez dicho acerca de la gloria futura que el Señor nos heredó al tener un hogar con Cristo en el Padre, ahora el Señor hace una declaración extraordinaria en donde vemos una revelación progresiva del Señor en este capítulo de Juan y en todo su contexto de todo el Evangelio completo, complementado por los evangelios, los tres anteriores. Dice que Jesús hace esta revelación progresiva, en primer lugar, como Mesías de Israel, que lo es; posteriormente, como un Salvador del mundo, que lo es, porque ahí se entiende que Jesús declaró Juan 3:16 de diferentes formas desde el principio hasta el final de su ministerio: para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, haciendo inclusión de los gentiles, de Salvador a libertador, y fue en donde se quedaron los discípulos esperando esa liberación física de Israel. Y no solo la gente que dejó de seguir a Jesús o los que no creían en él, incluso los discípulos estaban esperando que se manifestara como libertador de Israel. De hecho, si te fijas en Hechos 1, dice, en Hechos 1 y 2,
la idea fue bien clara. ¿Y cuándo vendrá entonces tu reino? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Jesús les dice, tengan calma, los tiempos solamente son de potestad del Padre, ya lo había dicho anteriormente también Jesús. Entonces, en esta progresión, haberse ha quedado como libertador, Juan se encarga en su evangelio de revelar progresivamente también a Jesús como el enviado del Padre. Una situación nueva, gloriosa, como lo he explicado anteriormente, un enviado específico del Padre, un enviado que fue quien llevó a cabo las obras del Padre en la tierra, y esa es una revelación progresiva. En los evangelios nosotros los tenemos todos juntos, y nos llegó la Biblia, gracias a Dios, nos llegó el Nuevo Testamento en nuestras manos, con Juan incluido y todo lo que escribió Juan. Pero recordemos, esta revelación fue dándose progresivamente. Cuando escribe esto Juan, tenía más que claro el enviado del Padre como tal, y de enviado del Padre pasaba y se entendía, porque así en los otros evangelios sinópticos también se entiende, como el Hijo de Dios. Al darnos a nosotros potestad al Hijo de Dios, potestad de ser hechos hijos de Dios, en el mismo evangelio de Juan lo dice, diera la impresión que tenemos exactamente, sí tenemos su naturaleza, sí tenemos la configuración de todo lo que es la regeneración, como ya lo expliqué, la renovación, somos nacidos de nuevo, tenemos una clara regeneración y renovación a través del Evangelio. Pero hay algo muy importante que se revela en este Evangelio y en estos momentos precisamente. Era el Hijo de Dios con H mayúscula, pero también Jesús, a diferencia de nosotros que somos hijos de Dios con H minúscula, Jesucristo es por un lado el mediador entre Dios y los hombres, pero también es Dios Hijo. Nosotros somos hijos de Dios, pero Dios Hijo es Jesucristo. Y esto nos debe de traer una claridad extraordinaria acerca de nuestro lugar y del lugar que tiene Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros los tenemos morando en nosotros, en este cuerpo corrupto todavía, pero siendo templos del Espíritu Santo, no en su totalidad por la corrupción de nuestro cuerpo físico, pero finalmente la grande diferencia entre estas dos naturalezas es que nosotros nacimos de nuevo, estábamos muertos al pecado, en el pecado, y recibimos una regeneración, un nuevo nacimiento y una renovación. Jesucristo nunca tuvo esto. Él es Dios Hijo, el Hijo de Dios entre los hombres, el Verbo encarnado, pero nunca dejó de ser Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te parecerá un poco repetitivo esto, pero déjame decirte que es la esencia más pura del Evangelio de Juan. Como el enviado del Padre en esa revelación progresiva, y una absoluta, completa reafirmación, confirmación, declaración, y todo lo que se te ocurra por parte de Juan, guiado por el Espíritu Santo al escribir este Evangelio, confirmando la divinidad de Jesús, de Jesucristo, como no solo como el Hijo de Dios, sino como Dios Hijo. ¿Ok? Bueno, entonces acuérdate que esa es la esencia pura del Evangelio de Juan. ¿Ok? Para que tengamos esto en este contexto. Seguimos entonces, como decía, alrededor de la mesa del Señor. El anfitrión de esta Pascua, los discípulos, pues reciben nuevamente lo anunciado de que el Señor padecería y se apartaría de ellos, pero no entendían, seguían sin entender. A nivel personal, los discípulos, atemorizados, son consolados y refrescados con el hecho de que Jesús volvería, y donde Él estuviera, ellos también iban a estar, pero ni aún así podían recibir algún tipo de consuelo.
Los discípulos no sabían, entre otras cosas, que Jesús, el Maestro, pasaría al lugar de mayor honra para beneficio de la creación de todos y de cada uno de nosotros. Ellos no sabían todavía lo escrito en el libro de Hebreos, en esa revelación progresiva de Jesús. Y lo vemos, te voy a leer Hebreos 8:9. Hebreos 8:9. Los discípulos reciben estas palabras, pero ya después van a entender cuando se escribe esta carta, quien la haya escrito aparentemente es Pablo. En Hebreos 8:9 dice: por tanto ahora mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Más allá de su nariz ellos pues no podían ver, y eso lo sabía el Señor, y no les desesperó, ni se enojó, ni los maltrató, ni los regañó. Con suma paciencia hasta el final, con suma humildad y con un gran amor, Jesús les enseñaba, les reprendía, pero jamás los maltrató o les dijo cosas malas y demás, no obstante su persistente ignorancia e incredulidad. También te voy a leer Hebreos 9:15. En Hebreos 9:15 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. El legado de Cristo es la promesa de la herencia eterna a un futuro. Y entonces, al recibir las palabras que a continuación voy a leer de estos versículos, ellos no sabían esto, pero a nosotros nos enriquece entonces los capítulos de Juan 13 al 17, particularmente las revelaciones que vienen, esta revelación creciente de Jesús. A nosotros nos trae entonces un redondeo completo de las cosas, un redondeo completo que lo debemos de ver en su totalidad, no aisladamente. Y es por eso que la regla número 1 es que la Biblia pues se explica con la Biblia. Entonces, pasa Jesús del enviado del Padre a ser el intermediario, no obstante que todavía no pasaba por todo lo que era el proceso de la muerte y resurrección. Jesús ya estaba en el tiempo de Dios, no en el cronos, sino en el kairos, como este mediador de un mejor pacto con mejores promesas, como un mediador entre Dios y los hombres, como el dador de una herencia eterna. Aquí tenemos entonces este juego de palabras del Señor con este gran anuncio de su nuevo legado, y vamos a ver que el premio de una vida eterna con Cristo trae entonces que este premio de vida eterna que Jesús les estaba diciendo, al declarar cosas que vamos a leer como el Padre, presenta entonces al Padre como una meta, es decir, el regalo, la vida eterna en un hogar con Cristo en el Padre, pero la meta final es el Padre. Finalmente lo que está dando a entenderle a los discípulos aquí, la meta al final no es la salvación, ese es un regalo, esa es una herencia. La razón de todo esto es la meta a llegar, es el Padre lo que está Jesús por todo el Evangelio de Juan está diciendo. La meta, en diferentes palabras, pero la meta al final es la misma mía, es regresar al Padre. Vengo, cumplo mi obra y regreso al Padre, que es lo que le revela en estos capítulos. Y dice que nosotros los discípulos, nuestra meta es el Padre también. El premio, pues ya, obviamente, de esta meta, pues ya lo dije, es el hogar eterno en el Padre, pero entonces viene y completa el pensamiento diciendo que Él es el camino. Es decir,
la meta es el Padre, el premio es la vida eterna y el camino es Cristo. Entonces, al recibir esto completo, nosotros lo entendemos ya hebreos, con lo que acabamos de leer, de una manera más completa. Espero el Señor te ayude a entender esto como parte de esta enseñanza, porque es muy importante que entendamos esto. La meta es el Padre, el premio es la vida eterna y el camino es Cristo. También vamos a observar el uso de lo que se refiere a las obras, un uso de las obras diferenciándolo de los frutos. Jesús dijo en los otros evangelios, por sus frutos los conoceréis, pero acerca de sí mismo dice, conózcame por las obras, porque Jesús no tenía necesidad de que vieran sus frutos, estaban más que comprobados, empezando por su casa. Hay una frase que dice, si yo quiero saber si alguien es cristiano, un hombre, no le voy a preguntar a él mismo en la iglesia, se lo voy a preguntar a sus hijos y a su esposa en su casa. Es decir, Jesús daba fruto de una manera natural en su carácter, pero las obras, hace una diferencia entre obras y frutos, y Jesús es el único que dice, créanme entonces por las obras, que soy el Hijo de Dios, que soy Dios, Hijo, créanlo por las mismas obras. Entonces vamos a ir desglosando, ahora sí, parte por parte, vamos a ir diseminando, vamos a ir escarbando en esta minería. Vamos, agarra tu pala, tu pico, tu casco con foquito, como buen minero, y vamos a empezar a darle. Y dice, y sabéis a dónde voy, versículo 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aquí Jesús, y se da por entendido que ellos sabían a dónde iban. ¿Por qué ellos sabían a dónde iban? Porque les había dicho en el versículo anterior, como 40 segundos después, que iba a preparar lugar para ellos. Dice, en el versículo 3 estaba diciendo, voy, ustedes no pueden venir, voy a preparar lugar para ustedes y regresaré y me tomaré a mí mismo. Y por eso Jesús, uniéndolo, dice, y ya saben a dónde voy y saben el camino. Saben a dónde voy, ¿por qué? Porque se los acabo de decir. Y saben el camino porque estoy diciendo que yo voy a venir por ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén siempre. Es decir, y saben el camino. No, Jesús jamás estaba hablando de este camino físico, sino, ahorita vamos a analizar bien la palabra camino que se está usando metafóricamente. ¿Qué duda podría haber? Bueno, pues las dudas que muchas veces los cristianos tenemos y que no nos atrevemos a preguntar o que asumimos que sabemos, pero en realidad las sabemos, pero no las conocemos. ¿Ok? Entonces en este versículo 4 se asume que lo sabían porque se lo acababan de decir. Tomás, el mismísimo Tomás, dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Aquí no hay que ser duros en una evaluación de los apóstoles. Queda claro y después quedó más que evidenciado que Tomás no tenía fe. ¿Por qué? Porque simplemente en los capítulos finales de Juan dice que le contaron a Tomás que el Señor había resucitado y Tomás, con todas las palabras que salieron de su ronco pecho, dijo, pues si yo no metiere mi mano en su costado y en sus brazos y en sus manos y en sus pies, no creeré. Bueno, ante esto Jesús no respondió en el sentido recriminativo a Tomás, porque él sabe la condición de cada uno de nosotros. Tomás aparentemente a esta fecha, a este momento, a este instante, no tenía la más remota idea de lo que estaba hablando Jesús. No entendía nada y dijo, no sabemos a dónde vas.
Entonces, ¿cómo podemos saber el camino? Es decir, si no sabemos que vas a Acapulco, pues yo ya sé qué carretera tomar para ir a Acapulco. No me voy a ir a Toluca, bueno, que se puede, pero no me voy a ir hacia el norte si yo debo de ir hacia el sur, que es Acapulco. Bueno, para Tomás no estaba claro, no sabía ni a dónde iba, ni mucho menos el camino, y por eso Jesús responde inmediatamente sin detenerse en Tomás, con mucho amor, dice una declaración de un versículo muy querido por toda la cristiandad, a veces no muy entendido, pero muy, muy, muy querido por toda la cristiandad. Jesús le dijo a Tomás, yo soy. El mismo yo soy que dijo Jesús cuando lo fueron a buscar y cayeron las personas que lo iban a buscar por el hecho de decir yo soy, le dijo a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí es muy importante y voy a darte dos interpretaciones válidas, teológicas. La primera, del arameo, Jesús que habla en arameo, del arameo esto se escribe posteriormente por Juan en griego, pero Jesús lo dijo en arameo, se escribe en griego, es decir, del arameo pasa al griego y del griego posteriormente se traduce al latín, del latín por un lado al inglés, ya tuvimos clase en la bíblica básica de cómo fueron apareciendo las diferentes traducciones, y del latín al español, que es básicamente lo que nosotros tenemos, y podría tomarse el significado más apegado, el significado, no en sí las palabras per se, sino el significado de esta conjunción, de esta frase, yo soy el camino y la verdad y la vida, el significado más apegado a nuestro castellano desde la boca de Jesús en arameo a hoy, aparentemente, es yo soy el camino vivo y verdadero al Padre. Yo soy el camino vivo y verdadero al Padre. Esto es maravilloso porque no es necesaria la connotación de el único camino, como muchas veces se predica bien, solamente hay un camino a Dios, no hay ningún otro camino, sí, efectivamente, pero ni siquiera Jesús lo aclara aquí. Dice, yo soy el camino, punto. Yo soy el camino vivo y verdadero al Padre. No hace la aclaración de único porque no era necesario ni siquiera mencionar la falsedad de otros caminos en este foro santo tan sagrado. Entonces, tomando en cuenta esto, anótalo por ahí, que un significado más apegado a la coherencia de las frases en sí, del contexto, yo soy el camino, yo soy el camino vivo y verdadero al Padre, o verdadero y vivo, pero más bien en sí sería, yo soy el camino vivo y verdadero, del Dios vivo y verdadero, que es el que predicamos. Sin embargo, haciendo una interpretación correcta con las reglas de hermenéutica, con la traducción que tenemos, vamos a ver que camino es el nombre que tomó el cristianismo antes de que los hombres le llamaran cristianos a lo que hoy somos nosotros los cristianos. Se referían a él y tuvo tanta trascendencia esta declaración que aunque se supo después de que escribió Juan esta frase, la escribió mucho después, al principio trascendió tanto aparentemente en los apóstoles que al recibir esto de yo soy el camino vivo y verdadero, es que se conocían entonces a los creyentes en un principio como los de el camino, con camino con C mayúscula. La única distinción, la palabra en griego es hodos, pero se hace la distinción muy clara en los contextos de los versículos. Hechos 9, del 2 al 3, está Pablo pidiendo cartas, 8, 9, 2 y 3,
y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjate que no dice esta secta, como le llamaron incluso. Fíjate que no está hablando entre los fariseos, no están diciendo estos peyorativamente, sino están hablando de un camino al Padre nuevo y diferente que no es la ley, y por eso se llama el camino, para que los trajese presos a Jerusalén. Y luego dice, mas yendo por el camino, con C minúscula, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente rodeó un resplandor de luz del cielo. Es decir, la palabra jodos se usa indistintamente, sin embargo, hace la connotación específica en el contexto de cada versículo. También en Hechos 19:23, incluso trascendiendo más, yendo más allá de Jerusalén, estamos aquí en Éfeso, el escándalo que se arma en Éfeso, dice en Hechos 19:23, ¿te acuerdas del tema de lo de los templitos de la diosa Diana y que se enojaron mucho y demás? Y se fueron sobre Pablo. Bueno, en el 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ni siquiera era cerca los discípulos se aferraron a yo soy el camino vivo y verdadero, y se aferraron a la palabra el camino vivo y verdadero al Padre. Esto para un hebreo era un shock, porque no fue la secta de los fariseos, no fue la secta de los tales o de los cuales o de los que sí creían en la resurrección o no, y estos sí creían en tal o cual cosa, era el camino. Y entonces se aferran los discípulos a el camino y trasciende esto a los gentiles. El camino es una persona y es el camino vivo y verdadero al Padre, al Dios vivo y verdadero. El camino al Padre, el camino vivo y verdadero al Dios vivo y verdadero es Dios Hijo. Esto sube de nivel de revelación y de entendimiento y de confianza y de fe al abrazar el camino por la obra del Espíritu Santo. Esta connotación, por un lado, el camino también habla metafóricamente, porque al entender lo que se refería de una manera metafórica al proceder de las personas en su pensar, en la justicia de Dios, como el camino aprobado por Él, pero también describe en su totalidad la persona de Cristo como el acceso al Padre, como ya lo hemos visto. Luego dice Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Ok, aquí es muy interesante que a veces leemos de frente sin detenernos. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No porque hubiera otros caminos u otros padres, habría que hacer la diferencia, porque está hablando exclusivamente del Dios de Israel a los israelitas, y su acceso no es ya la ley y los profetas, es la persona de Dios Hijo, de este nuevo pacto. Pero quiero que pongas atención en esto, porque dice, nadie viene al Padre. Y como se usa a veces en las predicaciones, es como si dijera, porque nadie llega al Padre sino por mí. No, pues obviamente nadie llega al Padre sino solo por Cristo, es obvio. Pero no dice no llega. Jesús dice nadie viene. Porque nadie puede llegar a Dios, ni siquiera al Dios que predicamos, que es el Dios vivo y verdadero, tiene la capacidad de llegar a Dios. Nadie tiene forma de llegar a Dios. Es Cristo, dice, nadie viene al Padre, no, nadie llega. Espero ser claro. No dice, no llega, sino no viene al Padre, y se refiere específicamente
en Juan 6:65 en esta declaración. Sí queda claro que no es lo mismo nadie llega al Padre a nadie viene al Padre, ¿ok? Porque pareciera que hay opciones. No hay opciones. Nadie viene a quien el Padre puso, y es Cristo. En Juan 6:65 dice Jesús: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, nadie puede venir a mí si no le fuera dado al Padre. Significa, y por eso no es necesaria, ni siquiera es necesaria la aclaración de que Él es el único camino para llegar al Padre. No. O sea, obviamente sí en el sentido literal, pero en el sentido verdadero y teológico, nadie es entregado a Cristo para llegar al Padre si no es por el Padre mismo. Esa es la interpretación más adecuada y más digna de mantenerse. Más digna de mantenerse. Dice, no es llegar o lograr llegar o opciones de otras formas, sino es venir en la dimensión nueva que le había dicho al mismo Tomás. Es decir, Tomás está diciendo a nivel tierra, a nivel piso, si no sabemos a dónde vas, pues cómo vamos a saber el camino, ¿no? Es decir, a nivel plano, tierra, a nivel humano, a nivel sentidos, exclusivamente sentidos. Jesús habla en una dimensión que sobrepasó por mucho en esos momentos a los discípulos, que hasta después entendieron el camino vivo y verdadero es la persona de Jesucristo. Entonces, te había dicho estas interpretaciones, ¿no? Hay otra que también es válida, interpretando camino, verdad y vida entre una perspectiva teológica, más que nada reformada, es una perspectiva reformada, es que Cristo se asume como el Señor Dios desde el momento en que dijo yo soy. Yo soy, pero yo soy encarnado para hacer todo lo que necesitan los hombres para ser salvos. Cristo mismo es el único sendero, es decir, el camino, por el cual los pecadores pueden acercarse a Él para una reconciliación. Es el único conocimiento, es decir, la verdad. Entonces, sendero, camino, conocimiento, verdad, para lo cual los que no conocen a Dios pueden recibir esta revelación e iluminación, para así conocerlo y es el único que tiene el poder para resucitar y dar vida a los suyos en el tiempo indicado. Vuelvo a repetir. Más que nada para la teología reformada, Cristo es el único camino, que viene siendo el sendero por el cual hay reconciliación, el único conocimiento, que viene siendo la verdad, para una iluminación, y una vida, es decir, la vida para una resurrección. Este enfoque describe entonces a Cristo en su oficio como sacerdote, como profeta y como rey. ¿Ok? Vamos a pasar rápidamente al versículo 7. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Bueno, yo no sé qué estaba pasando por la mente de los discípulos en esos momentos, pero así como que les daba vueltas. Se los declaró antes, porque para ellos era la imagen visible del Padre. O sea, les repite algo que ya había dicho antes Jesús. En Juan 12, 44, 45. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió, es decir, al Padre. En Juan 12, 44, 45, esto lo declara claramente. En Colosenses 1:15 trasciende esto también, estas palabras de Jesús. Y Pablo, ya con la revelación, dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación, ¿ok? Versículo 8, ahora es Felipe. El primero fue Tomás, y este Felipe ahora dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, en lugar de, ya sabes, levantar los ojos y decir, hay que explicar otra vez. No, nuestro amado y paciente Maestro y Señor le dijo, entendió que Felipe, que tenía en mente, dándole coherencia a sus palabras, quería una visión final en ese momento de lo divino, a lo visiblemente humano, como lo tuvo Pedro, Jacobo y Juan. Yo creo que después se enteraron, porque Jesús les dijo que no le dijeran a nadie, yo creo que sí lo hicieron, pero Felipe quería como algo pasó en ese monte que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan cuando se transfiguró. Decía, entonces de la misma manera que a estos se los mostraste, muéstrate ahorita aquí mismo al Padre, en la plenitud de la divinidad, en la plenitud de lo físico. Y eso era increíblemente incrédulo. Pero vamos a ver, dice, vamos a irnos a Marcos 9, 2 al 4 y el 7. Marcos 9, versículo 2 al 4 y luego el 7 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Versículo 4. Y apareció Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Versículo 8. Y luego cuando miraron no vieron a nadie más consigo sino a Jesús solo. Felipe dijo, así como se manifestó Elías y Moisés, manifiéstanos al Padre. Manifiéstanos al Padre y con eso nos basta. Y ahora sí, ya no va a haber preguntas incómodas, ahora sí ya no va a haber dudas. Te juro, por lo que más quiero, que ahora sí, nada más muéstranos al Padre. Ay. Versículo 9. Le dijo Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí hay un detalle que es muy importante conocerlo y entenderlo. Felipe fue de los primeros discípulos. De hecho, en Juan 1, capítulo 1, 43 al 50, te voy a leer Felipe que está pidiendo algo tan sobrenatural como la transfiguración, pero ahora lo está pidiendo para él y los otros que estaban ahí. Si Pedro y Jacobo y Juan no tuvieron, pues yo quiero, pues ni siquiera a Moisés o a Elías, yo quiero al Padre. Y ya con eso nos basta. Bueno, Juan 1, 43 al 50. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, mismo, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Ven y ve. Aparte de que dicen, ¿no? Le echan sus flores a Felipe, que fue el primer evangelista, por su entusiasmo, porque él creyó en Jesús, porque después que le dijo ven y ve, Natanael se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús,
y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondiendo Natanael con el señor Felipe al lado, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, hombre, cosas mayores que estas vendrás. Bueno, este Felipe, que fue el que hizo y se jaló a Natanael, vemos la dramática realidad del simpatizante, seguidor, aprendiz o incluso estudiante de todos los tiempos, tan cerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera, y tan lejos de Dios. Ay, 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 ay. Tan cerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia verdadera, y tan lejos de Dios. 3 años con el Verbo encarnado. Pasa y sigue pasando y seguirá pasando muy cerca del cuerpo de Cristo o de la iglesia verdadera y un corazón tan lejos de Dios. Felipe fue antes de Pedro y de los demás en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el Rey de Israel, 3 años juntos, pero al final se iba a conformar solamente, como Tomás, más adelante, pero Felipe ahí mismo, sí, pero muéstrame a mí al Padre, y con eso me basta, como en esa transfiguración. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dice nuevamente Jesús. Felipe, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él es quien hace la obra. Él es quien hace las obras, perdón. Aquí la explicación y haciendo uso del diccionario, para poder explicar esto, los teólogos, me parece necesario, pero no indispensable, hacen esta interpretación usando una palabra que proviene de la filosofía griega, por supuesto. El término de la filosofía es el término de inmanencia. Lo que es la inminencia, o inmanencia también se escribe en el diccionario. La inmanencia, te voy a leer la descripción de esta palabra inmanencia, es el ente intrínseco, es decir, propio, característico de alguna cosa que se expresa por sí misma, es un ente intrínseco de un cuerpo. En filosofía se califica a toda aquella actividad como que pertenece a un ser cuando la acción perdura en su interior, cuando tiene su fin dentro del mismo ser. Entonces, aquí vemos, en teología se trata de explicar la inmanencia del Padre en Cristo. Y esto es un poco limitado porque entonces, si Jesús nació con una inmanencia del Padre en él, que obviamente lo fue, pero jamás dejó de ser Dios Hijo encarnado. Entonces, esta interpretación es más griega, más filosófica. La única manera de justificarla, pues sería que sí, ok, si entonces toma así, entonces podemos decir que el pecado es inmanente en el ser humano, siguiendo esa definición. ¿Por qué? Porque nace pecador. En Romanos 5, 12, 18 al 19 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si nos vamos por este lado de interpretación más filosófica griega acerca de la inmanencia
del Padre en Cristo o de la naturaleza divina, que lo divino en Cristo era inmanente, sí, pero puede quedar muy corta ante las mismas palabras de Jesús como Dios Hijo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, Jesucristo al ser encarnado no requería de la inmanencia de Dios porque fue engendrado por Dios mismo siendo el Dios. O sea, si perdemos esto de vista, lo que te dije desde el principio, se queda Jesús como una divinidad inmanente en él, con la cual nació, por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, haciéndolo un hijo de Dios. Pero el asunto no se queda ahí, que es en donde se queda el uso, la interpretación filosófica griega, que los judíos alegan, los judaizantes alegan, sino que viene entonces, en realidad, sí fue inmanente esa divinidad en ese ser divino, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María y siendo hijo de Dios, nacido de mujer sin pecado, pero eso no lo hacía, o más bien no cumple con la revelación completa de hijo de Dios, pero Dios hijo también. Así Dios Padre es igual, así como es Dios Padre, es Dios Hijo, y así como es Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo, así también es Dios Espíritu Santo. Y esto, pues obviamente ya estamos en el terreno del misterio de la Trinidad. La obra de Dios entonces no son los milagros solamente. Al día de hoy, lamentablemente, pensamos ni siquiera en obras, porque hoy lo que se predica y se da por entendido como una muestra de fe son las señales. Cristo hizo señales, de hecho el evangelio de las señales es este mismo evangelio de Juan diciendo claramente las señales, porque no les llama milagros Juan, les llama señales. Pero Cristo habla de obras, no habla de frutos, como ya decía, habla de frutos en Juan 15. Pero las obras de las que se hablan aquí son esas obras que Jesús describe claramente también en el Evangelio de Juan. Ya para terminar, Juan 6, 28 al 30 y 36 dice, Juan 6, 28 al 30 y 36, versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, una obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra. Entonces preguntan, bueno, ¿cuáles son las obras de Dios? A ver, milagros, el agua en vino, no, esas son señales. Pero obra de Dios hay una. Y la obra de Dios es que creamos en aquel que fue enviado por Dios. Y le dijeron, ¿qué señal? Y aquí ya se van por el lado más llamativo de todos. ¿Qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y le contestó Jesús, las noches de gloria, nada más. ¿Qué obra haces? Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Se lo está hablando a toda la multitud que multiplicó el pan. Y estos dijeron, de aquí somos, aquí sí hay beneficios y queremos pan y pasa todo eso. Aquí es en donde Dios Espíritu Santo debe de quedar en el lugar de Jesús para que su obra sea de salvación, de justificación y de regeneración. Bueno, ¿cuál es la interpretación? Perdón, ¿cuál es una aplicación directa a la iglesia de todo esto? Aparte de todo lo que hemos visto, con la revelación del Espíritu Santo, espero de corazón que la tengas. Estoy orando para que no sea solo información o datos. Para información o datos hay muchos libros, algunos muy mal hechos, otros buenos, pero es que recibas revelación
y vamos a ver una aplicación a la iglesia. Bueno, yo creo que aplicándolo a la iglesia es rogar al Señor que quien esté viendo este video y yo mismo, el que habla, no nos acostumbremos a tener cerca al Señor por la familiaridad que hay, por la afiliación a una congregación o afiliación incluso a Renuevo de Amistad, o ser oidores eternamente olvidadizos de la palabra de Dios, como ese Felipe en ese tiempo. No tengamos el efecto Felipe. Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces todavía. No sabes que el que me ve a mí ve al Padre. Tanta información y cero revelación. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo, tan cerca físicamente metido en una congregación o en un lugar donde se habla mucho de Dios, pero tan lejos y tan ciego y tan limitado. Yo creo que esto debemos de aplicarlo y de inmediato a la iglesia y una aplicación personal. Y esta aplicación personal es rogar que no llegue el día, ya que sea demasiado tarde, si el Señor nos cuestione, como lo hizo con Felipe, tanto tiempo que estoy contigo, el nombre que quieras, y aún no me conoces. He aquí hacedores de maldad, aquellos que hicieron milagros, señales y muchas cosas, y nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no estuvieron en el camino vivo y verdadero al Padre. Como conclusión, bueno, pues yo creo que hemos encontrado una joya preciosa de oro. No me voy a cansar de repetirla. El mediador, Jesucristo, hombre, Hijo de Dios, pero también Dios Hijo. La obra la hace Dios, Padre, en nosotros por la obra de Dios Hijo, pero lo hace por medio de Dios Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer. Creo que hemos encontrado una preciosa piedra en esta aventura de escarbarle, que la obra la hace Dios Padre en nosotros por la obra de Dios Hijo y por medio de Dios Espíritu Santo. Cristo, el camino vivo y verdadero. Con esto concluimos Juan 14b. Quiero agradecerte el tiempo. Estúdialo si es necesario otra vez. Piénsalo, óralo, vívelo, siéntelo y disfrútalo. No importa las circunstancias en las que estemos o cómo estemos emocionalmente o mentalmente o características. Lo único que debemos de conservar son estas piedras preciosas. Dios Hijo es quien nos ha dado acceso al Dios vivo y verdadero para permanecer con y en Él, aún en esta tierra. Te agradezco entonces tu tiempo y te pido por favor que le des manita así de me gusta. No, lamentablemente no te estoy pidiendo pues que le pongas me gusta si no te gustó. No, si crees que es bueno hacerlo, es bueno porque lo prioriza YouTube. Entre más haya así, si alguien busca algún título de Juan 14, puede aparecer este video y le puede ser de bendición, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones. Le doy gracias a Dios entonces y nos vemos primero Dios en lo que va a ser Juan 14c. Dios te bendiga y te espero la siguiente clase. Muchas gracias.